Reporte 100. Y le agradezco mucho al doctor Alejandro Aguilar Celeni del Instituto Nacional de Antropología e Historia y especialista en pueblos indígenas que esté con nosotros esta mañana para entender la situación de los yaquis y lo que ha ocurrido en la coyuntura con los yaquis en los últimos días. Doctor Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Dios en Chaniabu, Quechemaleya, muchas gracias. Gracias, doctor, por tomar esta llamada. De pronto, nos hacemos bolas, así coloquialmente, para entender la forma de gobierno de la tribu yaqui. Pues, doctor Alejandro Aguilar Celeni, hace unas semanas estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadores tradicionales de la tribu yaqui, negociando con ellos y prometiéndoles que harían una comisión que ya se instaló para garantizar que las 450,000 hectáreas que Lázaro Cárdenas les otorgó por decreto presidencial en los años 30 efectivamente las tengan, para garantizarles que van a tener el agua que Lázaro Cárdenas prometió que tendrían, que la tengan, y para garantizarles programas sociales. Pero de pronto vemos a autoridades yaquis que no estuvieron en la reunión con el presidente manifestando su inconformidad por no haber sido tomados en cuenta y haciendo demandas muy parecidas a las que se plantearon en la reunión con el presidente, pero con otro tipo de estrategias como la toma de la carretera, como la toma de las vías del tren y antenoche con la toma del acueducto Yaqui-Guaymas, obstaculizando el suministro del vital líquido a Guaymas, Empalme y San Carlos. ¿Por qué pasa esto, doctor Alejandro Aguilar Celeni? Bueno, pues se dice de una manera muy práctica que el problema yaqui, el problema de los yaquis, en realidad son los yoris. Y detrás de toda esta problemática, en realidad lo que se encuentra es la falta de respeto a compromisos, a acuerdos, a el respeto a los derechos de la tribu yaqui, y esto se ha convertido en una carga histórica muy complicada, muy tremenda. La organización del gobierno yaqui se basa en 8 pueblos, en 8 cabeceras, cada una con un gobernador, con un sistema de autoridades, secretarios, capitanes, y lo más importante de este sistema es que interviene toda la comunidad, intervienen las mujeres, intervienen los hombres, pero especialmente esto se lleva a cabo en cada una de las 8 iglesias tradicionales, donde son las quilloste y las cantoras, junto con las autoridades, quienes platican, quienes ven, quienes conocen a la gente, y es como deciden quién va a ser la nueva autoridad por su calidad moral, por su valor, por su inteligencia, etcétera, todo este tipo de consideraciones. Y esta persona, al adquirir su nombramiento, su cargo, es consagrado en la iglesia. Por eso se habla de autoridades consagradas, porque es un sistema político-religioso donde se equilibra la organización, la presencia de la gente. Históricamente ha sido uno de los sistemas de gobiernos ejemplares, más fuertes, más poderosos, y eso es precisamente lo que está detrás de muchos de estos problemas. Si nos vamos históricamente, se hicieron acuerdos en términos igualitarios entre la tribu yaqui y el presidente Cárdenas, se firmaron documentos como resultado de una larga lucha, no fue ninguna dádiva, ningún regalo, fue algo que se negoció entre ambas partes por igual, donde se acordaba desde el respeto al territorio hasta la mitad de las aguas del río Yaqui. Históricamente no les hemos entregado más del 10% del agua que les corresponde. Desde los tiempos de Cárdenas quiere decir que les estamos robando agua a los yaquis a pesar de los acuerdos que hemos tomado con ellos como nación, como sociedad, como yoris. Pues si nos vamos hacia los tiempos del doctor Samuel Ocaña, un gobernador muy ejemplar, todavía en ese momento había un diálogo de iguales entre los 8 gobernadores yaquis y el gobierno del estado, sin pretender que uno era superior a otro, sino en la misma condición bajo todos estos acuerdos. Lamentablemente, sobre todo desde la época de inicio del neoliberalismo,
el gobierno de Salinas de Gortari, que coincide aquí con el de Manuel Fabio Beltrones, se genera el Programa Nacional de Solidaridad, que esto lo he señalado por varios años. Una de sus tareas finales era precisamente minar, doblegar, dividir la gran, tremenda solidaridad de la tribu yaqui, que ha sido ejemplar a nivel nacional. Por eso muchas veces cuando se han hecho acuerdos con la tribu yaqui, estos beneficios relativos a veces llegan a los otros pueblos. Entonces, al menos desde los años 90 empieza una tarea de golpeteo, de presión, de buscar la división, que tiene que ver con los créditos ejidales, del Ban Rural y todo esto. Y si recordamos, se hizo el acueducto hacia Guaymas en aquella época en que no hubo mayor conflicto, porque todavía había otro modo de diálogo, etcétera. A los yaquis, al darse cuenta de que están perdiendo estos grandes caudales de agua, pues empiezan a reaccionar y a fortalecer sus propias defensas. Y esto es lo que va dando lugar a dobles gobernadores. Se piensa, en realidad no existe un gobierno doble, puesto que el gobierno que los yaquis reconocen es el que emana de la comunidad y de la iglesia, y los otros gobernadores dobles en general tienen que ver más bien con los intereses tan grandísimos del acueducto en el tiempo de Padres, que bueno, todo esto se formó desde el sexenio anterior y que se va agravando con el gasoducto y todo esto. El acueducto, por ejemplo, está operando de manera ilegalmente, está en contra de la ley. Eso no es culpa de los yaquis, es culpa de los llores, que le siguen robando agua y todavía pretendiendo que llegue agua hasta aquí, hasta Hermosillo. No hay una lógica racional en esto, porque queremos explotar el agua del río Yaqui hasta su última gota, sin pensar en el futuro y sobre todo en la situación de la tribu yaqui. Muchas comunidades tienen agua contaminada con cianuro y otros elementos que tienen que ver con fertilizantes, con lo que sucede arriba en las mineras, etcétera. El gasoducto, pues estamos viendo todos estos grandes fraudes y corrupciones con todas estas empresas, y pues el gasoducto no cumple las normas mínimas de seguridad para la tribu yaqui. Es un negocio multimillonario que pasa por nuestra casa, podríamos de uno decir, y tú haces un gran negocio y pones en riesgo a mi comunidad. Nos ha platicado a lo largo de los años la gente en las comunidades cómo llega gente con dinero, cómo llega gente con carros, cómo invitan a yaquis a reuniones, buscando precisamente por dónde meterse, por dónde colarse, por dónde filtrarse. Esto genera mucha tensión al interior de la tribu yaqui. En el periodo de Padres, por ejemplo, con toda esta discusión de la estatua gigante, tuvo que andar tratando de reunirse con los gobernadores fuera de Bican, fuera de Potam. Empezaron a reunirse en Loma de Guamúchil, precisamente dándole poder a los yaquis que no tenían autoridad y generando este espejismo de una doble autoridad. Como nación, como tribu, son más de 35,000 personas, con un territorio sin agua. Les quitaron los autocultivos, empezaron a caer dentro de la agroindustria. Ahorita están las maquilas, están trabajando como jornaleros, y aparte el problema del narcotráfico, que es un problema inducido también hacia toda esta comunidad. Entonces es un flujo de gente, de intereses, de dinero, y se ha basado mucho de esto en buscar encontrar estas fisuras, estas críticas internas que tiene la tribu yaqui, como toda sociedad. Y por eso también nos preocupa y nos llama mucho la atención esta campaña de racismo que se ha desatado, donde sencillamente la gente no tiene una noción, una conciencia histórica de cómo se inició este proceso. Es muy fácil acusar a todos los yaquis, decir que todos son gente de lo peor, y mucha de esta gente que opina en las redes sociales, dudo mucho que conozca la realidad de los pueblos, que haya estado cerca del respeto de qué es la vida de los yaquis. Y por supuesto que toda sociedad tenemos gente que coopera con todos y gente que piensa más en sus intereses. Los yaquis han acuñado un concepto histórico que es toro coyori, que es el yaqui que está trabajando en beneficio de los yoris y no de la propia tribu.
y pues sencillamente lo que se ha hecho es tratar de azuzar estas situaciones, ¿no? Sí. Nos tocó participar a fines del año pasado en algunas de las primeras reuniones del programa de justicia, dedicado exclusivamente a la tribu yaqui, algo que he señalado también que no me parece justo. Todos los pueblos están siendo agraviados, todos están siendo dañados en sus territorios, y sencillamente, a pesar de todo ese tiempo de este diálogo, realmente creo que no se ha entendido, no se ha tenido la voluntad clara y directa de escuchar, dialogar y negociar. Me sorprende mucho la ausencia, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas. La instancia líder de esto, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hace tiempo que ha dejado que estos procesos sucedan. La semana pasada tuvimos un curso taller con el Instituto Electoral y el Tribunal Federal, porque todo lo que tiene que ver con las regidurías étnicas se ha convertido en un elemento político más en todo este contexto. Y lógicamente pues esta respuesta de la tribu yaqui, de elementos de la tribu yaqui, tomando la carretera, pidiendo un diálogo, pues es un recurso que han tenido que llegar a esto. La gente de Guaymas se enoja porque no tiene agua, pero pues no tomamos conciencia de toda el agua que se les ha robado a los yaquis y el futuro que les estamos negando. Entonces se requiere un diálogo profundo, un diálogo real, donde intervengan todas las posibles gentes. Veía una nota del Ayuntamiento de Guaymas que decían que han ido 17 veces en lo que va el trienio con la tribu yaqui. Yo me pregunto, ¿suficiente 17 veces para la grandeza y problemática de los pueblos yaquis? Pues creo que no, ¿verdad? Sí. Ahora, Alejandro Aguilar Selin, en una reunión que hubo antier, le llamaron a una autoridad yaqui que estaba ahí negociando con las representaciones federales y estatales, le llamaron gobernador dual y se molestó mucho, se enojó mucho, y de acuerdo con una crónica periodística, eso provocó casi que la mesa se rompiera y que el diálogo se rompiera. ¿Qué es esto de gobernador dual? Precisamente es esta situación que se ha generado entre los gobernadores consagrados, que son los que se originan de la iglesia, y los tradicionales o duales, que les dijeron también, que son los que han ido surgiendo desde, pues puedo decir que desde los tiempos de Beltrones empezó a gestar esto. En el periodo de Bush pues hubo muchos intereses también. Es decir, cambió la visión también sonorense del diálogo con los yaquis, se volvió una visión más neoliberal, más empresarial, que prefirió buscar corromper y dividir en lugar de dialogar directamente con las verdaderas autoridades. Esta cuestión nos remite a que a veces el gobierno negocia en Obregón, en Loma de Guamuchi, las yaquis han señalado que no aceptan reuniones en hoteles, y declaraciones, informaciones que vamos conociendo, pues son acuerdos que se toman en estos sitios. Entonces, por eso se ha intentado dialogar en POTAM, dialogar en BICAM como cabecera de los 8 pueblos, y se ha señalado ahí, yo lo escuché, que bueno, cualquier persona que se presentara como autoridad podría decirlo, pero que era decisión interna de los yaquis, a quien reconocen. Entonces, sí, pues por ambas partes hay la necesidad de... ¿Por qué hay BICAM y BICAM Switch? BICAM es la cabecera original, centro estratégico del territorio, y en los acuerdos con Lázaro Cárdenas se decidió establecer el ferrocarril nacional y un cuartel militar, que sería el elemento para apoyar, pero también evitar algún otro levantamiento. Entonces fue un acuerdo mutuo. Y lo que se iba a tener pues era la estación del ferrocarril y el cuartel militar. En torno a eso surge esta población, donde llegan yaquis que venían de Tlaxcala, los que nacieron en Yucatán o sus parientes llegaron de por allá, los que llegaron a Hermosillo y tampoco se hallaron por acá. Entonces se va constituyendo BICAM Estación o BICAM Switch, por la vía del ferrocarril, en un centro comercial en el territorio yaqui, pero no era una cabecera tradicional. Sí. En algún momento en los años 80 se sugería que se cambiara la cabecera a BICAM Estación, precisamente por estar en la carretera, el ferrocarril y todo esto. Sí. Pero la voluntad yaqui es que el gobierno y la cabecera debe estar ahí.
a raíz de todos estos conflictos y sobre todo también del crecimiento de la población, ¿no? Claro. Esto lleva a que Beacon Switch pues tenga un poco más de desarrollo, requiera un poco más de espacio, pero pues toda esta situación ha llevado de repente a confrontar a la gente, aunque en mucho las autoridades que están en Beacon Switch, respetuosas de Beacon Pueblo, pues son los que están en el centro de la defensa contra el acueducto, el gasoducto y todas estas cuestiones, donde pues hay pues amparos, juicios que les dan el derecho de todo esto. Sí. El gran problema es que no estamos respetando nada de esto, ni se están tomando las medidas para devolverles parte del agua, lo que se acordó desde el principio, y pues es un negocio grandísimo el que cruza el territorio yaqui, y pues es parte de sí. este clamor de ellos. El presidente López Obrador estuvo con las autoridades emanadas de la iglesia, emanadas de la forma que tú nos describías ahorita, doctor Alejandro Aguilar Celeni, de la forma que ancestralmente se han elegido las autoridades yaquis. En principio entiendo que sí. Sí. Pero precisamente las instituciones, junto con la tribu yaqui, que son los que podrían explicarnos un poco mejor, se quedan un tanto al margen, ¿no?, de estas cuestiones. Entonces es un reto el ser incluyente con toda la tribu yaqui y ser respetuoso con el gobierno tradicional cuando se creó esta dualidad. Sí. Pero desde el interior de la tribu yaqui, desde los peritajes legales que se han hecho en el Tribunal Superior Electoral, no existen gobiernos duales, solamente existen los gobernadores consagrados. Sí. Y todo lo demás pues es interés yori de beneficiarse. Y claro, hay un reclamo, una necesidad de muchas de estas autoridades que no se sienten representadas por sus autoridades tradicionales, pero pues es parte de ser comunidad, ¿no? Entonces con los gobernadores consagrados se reunió el presidente. Ahorita la representación federal está con las autoridades yaquis que no son las consagradas, los gobernadores consagrados. ¿Con quién está negociando ahorita el gobierno federal? Está platicando con ambas partes, sí, pero precisamente como no se atreven, digamos, a decir, estas son las autoridades que reconocemos como gobierno federal, pues le siguen dando pauta a este juego. No quiere decir que los que se llaman gobernadores duales no estén en lo cierto o no tengan derechos. Quiere decir que cosas que se deberían discutir al interior de la tribu, los hemos obligado a resolverlas de estas maneras, y por eso cuando uno antes de estos bloqueos recorría la carretera, pues veía diferentes grupos, no siempre con el mismo sentido colectivo, ¿no?, sino que eran grupos de los distintos pueblos con sus propias necesidades. Entonces hay cosas que hace la tribu yaqui en conjunto y hay cuestiones que hacen gente de los distintos pueblos, y nosotros pues sencillamente acusamos y catalogamos a todos los yaquis como culpables, siendo que son las primeras víctimas de toda esta situación. Sí, los consagrados no son las autoridades que han promovido el bloqueo de la carretera o el bloqueo del tren. Pues en su conjunto yo pienso que no. Ahora también nos resulta difícil, si estando en el campo, en la comunidad, nos cuesta trabajo como investigadores, como yoris externos, entender todo este conjunto de relaciones. Ahora en medio de la pandemia y bueno, tenemos algún tiempo sin poder hacer trabajo de campo, es muy difícil, ¿no? Yo estuve participando en las reuniones en Potam a fines del año pasado, y había representaciones de todas las autoridades que se autorreconocían, algunos reconocidos por los demás otros, pero pues realmente no ha habido avances. Los yaquis estaban sorprendidos porque los acuerdos que se están tomando tienen que ver con lo de Cárdenas, ¿no?, donde bueno, hay que recuperar la parte de la cuchilla, etcétera, ¿no? Entonces, y por eso bueno, nos preocupa toda esta etapa de racismo tan acendrado, que pues es en contra de una sociedad que ha vivido más de 4,000 años en este territorio, que han vivido del río Yaqui. Pues lo sentimos mucho, pero Esperanza, Fundición, Obregón son poblaciones mucho más recientes, y
pues están viviendo donde antes era territorio yaqui, están usando agua que los yaquis usaron. Los yaquis no dicen, no les vamos a dar agua, nada más dicen, seamos justos en el reparto con los acuerdos, ¿no? Claro. Qué complicado va a estar, doctor Alejandro Aguilar Seleni, qué complicado va a estar hacia enfrente. Seguiremos conversando, doctor, le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Nada más señalo, soy antropólogo, maestro, casi doctor, pero ya llegaremos para allá. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Amables, gracias. Hasta pronto, Alejandro Aguilar Seleni. Reporte 100.